Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. ¡Ay, entre contadas! Entre contadas. Entrevistas a narradoras y narradores. Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta sección de la Red de Narradoras México Entre Contadas. El día de hoy tenemos un invitadazo y voy a compartir con ustedes una breve semblanza de quien nos acompaña el día de hoy. Nacido en Caracas, Venezuela, y para ver mejor las estrellas, lo llevaron a Barquisimeto. Cuenta historias desde hace más de 20 años. Desde que era niño las vio y no le quedó otro camino que empezar a contarlas. Su cielo se amplió y actualmente reside en México. Psicólogo desde el 2015 dedicado a elaborar experiencias de aprendizaje a través de storytelling, mentorías y asesorías creativas, producciones audiovisuales, entrenamiento emocional y educación experiencial para individuos, grupos y organizaciones, en ámbitos académicos, empresariales y de entretenimiento. En Colombia, Cuba, Panamá, Ecuador, Bolivia, Chile, Perú, República Dominicana y México, ha dictado talleres, clases, conferencias y presentado espectáculos a niños, adolescentes, adultos y familias que se han emocionado con sus historias. Esas que llevan pinceladas de Venezuela, pero también hablan de los periplos de andar viajando y punto. Bienvenido, Romer. Jackie, qué gusto estar aquí en este espacio que he visto crecer, ¿no? La red de narradoras y qué honor estar entre estos invitados para estas conversas tan chéveres que están teniendo. Muy bien, bueno, pues ya hay una breve semblanza, pero quisiera que nos compartieras un poquito de Romer cuando era niño. Y si ese niño tiene que ver por qué ahora cuentas historias. Si hay algo por ahí que tú en Sí, algún sí, sí. momento relacionas o descubriste, y si por ahí nos puedes contar si tenías un libro favorito. Bueno, es curioso porque yo soy hijo único, nací en Caracas, como ya bien lo decías, y me llevaron a Barquisimeto, ¿no? Fui como un niño problema un poco en la escuela porque hablaba mucho. Es decir, todas mis asignaciones y todo el tema académico yo lo sacaba, pero resulta que terminaba muy rápido todo y me ponía a conversar. Y como me ponía a conversar, entretenía a los compañeros de clase. Entonces siempre el tema reiterado era que hablaba mucho. Él habla mucho en clases, él habla mucho, ¿no? Y ese habla mucho, me generó que me escogieran siempre para ser el niñito que leía en los lunes cívicos, no sé cómo se llaman aquí en México, ¿no? Como esos lunes en donde hay actividades, donde honores a la bandera, no sé qué, el Día de las Madres. Yo siempre era el niño que hablaba esos días, ¿no? Estuve cerca de la lectura, tenía algunas versiones infantiles de cuentos, así como que pueda imaginar y recordar, como Los Siete Cabritos, El Lobo y los Siete Cabritos, Ricitos de Oro, no sé si eran mis favoritos, pero recuerdo que estaban por ahí rondando en mi casa, ¿no? En algún momento, en un intercambio de regalos familiares, alguien me regaló libros. Tenía un libro que me gustaba mucho, era Cómo se fabricaba el vino, que era un librito, un cuento que llevaba un conejo y una ardilla y explicaban como todo el tema de cómo se fabricaba el vino, ¿no? A través de los ojos de un conejo y una ardilla. Y sí, creo que por ahí tuve como ese contacto con la lectura. Tenía un tío, mi tío ratón de bibliotecas, Israel, que leía muchísimo y que él me acercó a los libros también, ¿no? Era para mí usual visitarlo en su apartamento y que su cuarto, principalmente porque era el apartamento de la abuela, estuviese rodeado de libros, así como tú ahorita, ¿no? Desde el techo hasta el piso, el tío tenía libros y siempre tenía libros de muchas cosas y entonces era como un pasatiempo chévere ir a la casa del tío a abrir un libro, ¿no? De ahí recuerdo El Principito, que años más tarde fue uno de mis libros favoritos, pero bueno, cuando era muy niño no. Sí, lo vi. Esa es la versión que sale así pop-up. Bellísima. Entonces, cuando
terminé la primaria, entré a la secundaria y tuve un hallazgo importante que fue toparme con Flora Ovalles, que seguramente la han mencionado en la red o la conocen. Y Flora, digamos que canalizó un poco esa problemática de hablar mucho que yo traía desde la primaria, ¿no? Enseguida Flora como que yo me enteré que había un club de teatro en la escuela donde había entrado para estudiar la secundaria, el bachillerato, y ella estaba ahí y yo me acerqué así como, obvio me voy a meter, ¿no? Era como, ya yo tenía la experiencia de la escuelita, pero bueno, entonces llegué ahí y Flora enseguida, a los pocos meses, me saca del colegio, es decir, me invita a pertenecer a su compañía profesional y yo cuando tenía 12 años, entonces empecé a hacer teatro, títeres y narración oral de manera profesional con Flora. Es decir, Flora como que ve mi talento, habla con mi mamá y me invita a ir fuera de la escuela. Hice vida cultural dentro de la escuela, pero también ella de una vez como que me agarra y me dice, ven para acá, hablemos con tus padres. Y empecé mi carrera como narrador con ella. Es muy curioso porque yo lo primero que hice con ella fue un taller de títeres, después de teatro, y después ella me dijo, viene un festival de cuentacuentos, a mí me gustaría que participaras, ¿no? Y yo así como, uy, no, cuentacuentos, yo había visto las dos cuentacuentos en mi vida, me parecía chévere, pero como que no le entendía muy bien al asunto. Y ella me insistió, me acuerdo que ensayamos el primer cuento, y así en el año 2000 fue la primera vez que participé en el Festival Internacional de la Oralidad, que es un festival muy importante que se realiza en Barquisimeto. Y bueno, el resto es historia. De ahí empecé a contar, empecé a andar, empecé a viajar y ese festival me cambió la vida porque habían narradores que vivían de contar cuentos, ¿no? Yo conocí a esos narradores en ese momento y me pareció como fantástico que yo tuviera 12 años y que estuviese conociendo a gente que vivía de contar cuentos, ¿no? Era así como, bueno, ¿y tú qué más haces, no? ¿De qué vives? No, de contar cuentos, ¿no? En ese momento estaba Rosa Marta Sánchez, que la conocerás. Bueno, nos vimos ahí en Monterrey, de ahí conectamos tú y yo. Pues ella me conoció en mi primer festival internacional de la oralidad, cuando yo contaba cuentos con un grupo que se llamaba Caruñecos, que llevaba Flora. Fíjate que ya has contestado la siguiente pregunta, era justo cómo llegaste al mundo de los cuentos. Ya la has contestado, así ya nos platicaste cómo llegaste, pero cuéntanos ahora un poco, o sea, cuéntanos cómo eran esos primeros cuentos. Supongo que sí ha cambiado mucho a lo que ahora tú cuentas o lo que te gustaba contar en ese momento y lo que te gusta ahora. ¿Nos puedes contar al principio, cuando empezaste en esto de la narración, qué cuentos te gustaban, cuáles fueron tus primeros cuentos? Y es que por ahí. Creo que Flora hizo un trabajo excelente como maestra porque siempre aupó muchísimo a que buscáramos textos que nos interesaban, ¿no? Es decir, ella tenía una propuesta como maestra, pero también era como, bueno, si tienes un cuento que te gusta, tráelo, lo leemos en el taller y lo hacemos, ¿no? Hay un cuento que hicimos teatro, que hicimos como una obra de teatro y que después yo tuve una versión que se atribuye a Gabriel García Márquez, que se llama Algo grave va a pasar en este pueblo, que seguro lo conocerás. Yo contaba esa historia, contaba algunas adaptaciones de cuentos populares venezolanos, algunos versitos de Aquiles Nazoa, algunos cuentos latinoamericanos también. Me acuerdo que había un libro de fábulas latinoamericanas y por ahí también como que pesqué una que otra. Y sí, fueron mis primeros cuentos. No conté muchas cosas de tradición oral, pero sí que habían por ahí algunos acercamientos, ¿no? Y buscábamos como cosas que tuvieran que ver con las efemérides también, porque como ya te contestaba en el colegio, entonces también contaba algunas cositas de efemérides y eso, ¿no? Con un trío de amigos, dos narradoras y yo, contábamos el inicio del Principito también, como todo el tema el primer capítulo del Principito lo llegamos a contar. Y bueno, creo que así no me acuerdo tanto de esos primeros cuentos, ¿no? Pero sí que estaban por ahí rondando. Yo conté, me acuerdo una vez muy curiosa que Flora me dijo así, ¿de dónde sacaste ese cuento, no? Contaba la leyenda mitológica de Narciso, ¿no? Como una versión que yo había encontrado en un libro
de cuando él miraba hacia el pozo y veía las flores y veía su propio reflejo y se lanzó en ese pozo. Eso también lo llegué a contar ahí como, no sé, en noveno grado o así, no me acuerdo. Genial. Y ahora, ¿qué tipo de historias te gusta contar, Rom? Pues hubo un antes y un después. En ese momento, bueno, ya estaba un poco más adolescente, tenía como Ujú. 16, 17 años posiblemente, o quizás un poco más, no lo recuerdo, en el que hice una versión de un cuento que yo había escrito. Era como un tema biográfico, ¿no? Como un tema de una novia, yo no me acuerdo muy bien del asunto, ¿no? Pero estaba en una primera persona y hablaba como del colegio, no sé qué, y ahí hubo como un quiebre importante para mí, ¿no? Entonces descubrí la primera persona que por ahí estaba un poquito peleada con el tema de aprender a narrar, ¿no? Siempre era como, primero adapta, no sé qué, la primera persona. Flora era mucho más libre en ese sentido, pero los talleristas que venían del Festival de la Oralidad hacían mucha referencia a eso, ¿no? Como a contar cuentos de autor, no sé qué, pero bueno, había libertad. Y ahí también la UNOES, que es la Unión de Narradores Orales de Venezuela, jugó un papel fundamental porque Flora me conectó con ellos, digamos, Flora pertenecía a ese grupo y yo entré como a formar parte también de esa agrupación y siempre fui como muy rebelde, ¿no? Siempre como que me decían, bueno, hay que ensayar, no sé qué, y yo no tenía varios de mis cuentos y de mis textos definidos, era como, bueno, lo contaré en el momento en que me toque, ¿no? Había ¿cómo se llama? Narratones o funciones donde éramos varios narrando y era como, bueno, hay que repasar el espectáculo y yo como, no sé exactamente qué voy a contar, perdón, ¿no? Entonces sí era como, no sé, seguramente una cosa de la adolescencia, como una rebeldía, pero también como una sensación de que estando arriba del escenario podía comunicarme con la gente que fuera, depende de la gente que fuera, ¿sabes? O sea, como que sí descubrí muy temprano que el repertorio lo podía escoger estando en el escenario, es decir, si había más niños, o sea, lo que me sintiera, la energía que yo sintiera ese día, pues me hacía contar una u otra historia, ¿no? Y ya un poco más grande, hubo un día en que conté una historia en donde yo suplí la descripción del autor por dos amigos que estaban en el público, ¿no? Era la historia de unos enamorados y yo le cambié el nombre original y describí a mi amigo y a mi amiga que habían ido con un grupo de amigos a mi función y ahí cambió todo. Para mí fue como o sea, una revolución, ¿no? Fue como, claro, ya entiendo. Anímicamente pasaron cosas diferentes, en el público pasaron cosas diferentes y entonces descubrí que si yo ponía de mi insumo a las historias, algo pasaba, ¿no? Tenía otra fuerza, ¿no? Y entonces me aboqué un poco más a ese trabajo, no es hasta hace algunos años cuando decido hacer autoficción, que es un género literario, pero que yo un poco en este transitar de la oralidad decidí también aplicarlo a mis espectáculos de historia, ¿no? Entonces, hay mucho de mi cosecha personal, de mi historia personal, que pongo al servicio de los espectáculos que cuento y que he ido trabajando y yo me podría ubicar actualmente como un narrador que cuenta autoficción con un énfasis importante en la improvisación, porque me nacen, porque lo hago desde muy niño y porque siento que tiene como una relevancia para mí como narrador, no sé si para el público, pero yo me empecé a sentir más cómodo jugando con esa línea emotiva que hay detrás de la memoria afectiva, de la memoria emocional, ¿no? Y entonces allí fui encontrando como un nicho para contar historias. Y el juego, yo siento que también es como de mis pilares fundamentales, ¿no? Es decir, hay una propuesta lúdica, necesaria, emotiva, que hace que pasen cosas con el público. Entonces siempre hay un juego, hay una canción, hay una frase que el público completa, hay como una intención de que quien esté escuchando mis historias sea parte activa de lo que está escuchando, ¿no? Sea parte eh, primordial de lo que está escuchando en escena. Creo que así. ¿Qué viaje, este, como de transiciones?
de cómo fuiste Sí, encontrando ese camino de decir, ahora cuento, pero quiero probar qué pasa o sucede si hago esto, o esto que comentabas de llego y miro al público y digo, oh, ¿qué me nace? ¿Qué siento? ¿Qué tengo que regalar o hacer aquí? Y cómo pasas también a transformar esto y colocar nombres, ¿no? De gente que conoces, ponerle tus anécdotas, tus historias, y vas como avanzando en esta forma de contar historias. Entonces, hablaste también de la memoria emotiva y hablaste del sí. juego, que son dos de las cosas que ya nos compartiste como secretos ahí para los narradores y narradoras que también luego ven las entrevistas, que podemos enriquecernos del trabajo, justo para esto son también estas entrevistas, ¿no? De conocer la trayectoria del otro para ver qué, qué puedo yo también o que ya hago lo mismo o hago algo parecido, o digo, quiero explorar a partir de esta inspiración, contar las cosas de manera distinta, ¿no? O probar otros caminos. Em, Voy a hacer una pregunta que a lo mejor no tiene nada que ver, pero quiero saber. Tú no, no, ¿Qué tú pregunta onda lo que sea. qué onda con el color naranja? ¿Qué representa? ¿Qué significa? El color naranja está en mi vida desde siempre. No recuerdo. O sea, recuerdo, por ejemplo, mis cajas de colores, el naranja siempre estaba más pequeño porque le sacaba mucha punta, ¿no? Era el color que más usaban, ¿no? Creo que es un color que la narración y las historias y este tema de la autoficción me ayudó a definir un poco de dónde viene, y es que Barquisimeto, la ciudad donde crecí, de donde digo que soy, nunca digo que soy de la capital de Venezuela, siempre digo que soy de Barquisimeto, es la ciudad crepuscular de Venezuela. Es decir, en Barquisimeto, perdón, todas las tardes el cielo se pone anaranjado increíble, y es como una cobija enorme que arropa la ciudad justo antes de que las estrellas salgan, ¿no? Y creo que una de las cosas que me inspiró muchísimo para contar a mi país y a mi ciudad y a mi barrio fue justamente el aeropuerto, ¿no? El aeropuerto tenía la característica bueno, tiene que está en medio de la ciudad, muy cerca del barrio popular donde yo crecí, y justamente como es una planicie, el crepúsculo se ve mucho más desde el aeropuerto, ¿no? Es como, hay un anaranjado muy intenso que cubría las tardes de mi vida, ¿no? Y entonces el naranja tiene como esa conexión para mí, ese momento de la tarde hermoso donde las estrellas están a punto de salir y donde se siente más bonita la vida, ¿no? El sol está cayendo y los colores se acentúan, y siento que el naranja representa un poco eso, ¿no? Después también descubrí el viaje de las estrellas de mar, que en Venezuela son anaranjadas, es decir, la especie que mayormente hay en el Parque Nacional Morrocoy, que era una playa a la que yo iba mucho de niño. Hay una parte que se llama el Bajo de las Estrellas, y justamente vas y son como puntos anaranjados, y cuando te metías al mar se ven las estrellas de mar anaranjadas, rojizas, muy lindo, ¿no? Pero todo eso es como una justificación que yo le doy a posteriori, porque el naranja siempre me acompañó, siempre me gustó, siempre me pareció un color como muy enérgico, como muy presente en mi vida, ¿no? Wow, bueno, ya sabemos por qué el color naranja. Sí, porque todos tienen o el color favorito, o hay algo con, ¿no? Y qué bueno saber ahí de dónde viene este color naranja que te acompaña, que es parte de tus Sí, historias, que aparece en tus narrativas, ¿no? Desde que sí, tengo narras como la... en la tarde, tengo como Ujú, ese leitmotiv, ¿no? Como ese motivo recurrente que aparece con el naranja y con las estrellas, ¿no? Es como mm, todo un tema siempre muy presente en lo que hago. muy bien. ¿Tienes algún, yo creo que no, pero no sé, tú dime, ¿tienes algún tipo de público que te guste más, que te sientas más cómodo o no? Disfruto mucho contar en general. Sabes que hay un público que me apetece mucho, y es el público familiar. O sea, me gusta mucho cuando en las funciones hay adultos y niños, ¿no? Siento que
que es un público con el que te puedes entender y me puedo entender como a niveles distintos, ¿no? Como que luego hay comentarios interesantes para los adultos que no llegan a ser doble sentido, porque no utilizo el doble sentido en mi trabajo, pero sí que es como un guiño a la adultez que el niño escucha y por ahí como que no hay un referente, ¿no? No como que no entiendo muy bien lo que dijo, pero el papá sí. Y lo mismo hay comentarios y hay sutilezas para los niños que el papá obviamente recuerda, y si no recuerda como que le toca un poquito ahí la fibra y dice, ah, yo también fui niño, ¿no? Pero disfruto mucho contar en general, ¿no? No tengo como un público favorito. Últimamente estoy muy pegado con el público adulto. Siento que en México se cuenta poco para el público adulto, es decir, es mucho más el tema del público familiar o del público infantil o la escuela, y el público adulto a mí me llena muchísimo también, ¿no? Pero pues también las escuelas me parecen así como un punto neurálgico de mi vida y trabajo muy bien para infancias, ¿no? Los adolescentes son un público que me regusta mucho y sé que mucha gente le huye al público de adolescentes, ¿no? Como que, ¡ay! Ya están ahí con su celular, con sus cosas. Yo disfruto mucho trabajar para adolescentes, ¿no? Me parece un reto y siempre es como decodificar el lenguaje que puede haber para los adolescentes, ¿no? Como poder entrar ahí en ese mood de comunicación en el que no soy una autoridad porque no vengo a regañarte ni a decirte que me prestes atención, pero evidentemente tampoco soy un adolescente que entiende a plenitud lo que está pasando en el mundo de los adolescentes, ¿no? Entonces siempre entro ahí como en una primera persona, porque cuento mucho en primera persona, e intento como rememorar algunas emociones de mi adolescencia, que evidentemente es otra y tiene otras características, pero sí comparte como ese puntico de rebeldía donde me río de la autoridad, donde me burlo del profesor, donde genero una cofradía con mis amigos. Entonces siento que en ese orden todos los públicos me interesan, no tengo como uno favorito. Sí, pero bueno, yo quiero compartir que yo en el festival que nos conocimos en Monterrey, te Sí, vi sí. como a nivel de bachillerato, Ujú. secundaria, bachillerato, no sé, cómo los enganchabas. Y como al final, o sea, sí los chicos y las chicas se te iban encima, así, los adolescentes, las adolescentes. Y yo realmente pocas veces he visto adolescentes así como si fuera artista, rockstar, ¿no? Así de Sí, youtuber. que algo les diste que hace que cuando se acabe la función quieran ir y seguir platicando contigo y empezar a contarte sus historias, ¿no? Era como, Sí, eso me pasa un montón, no sabes cuánto. Yo soy muy respetuoso y muy cuidadoso de las redes sociales. Las digo porque son Romer y punto, y siempre me gusta que me presenten como Romer y punto. Es decir, fue como una marca personal que generé. Pero sí, usualmente me llegan mensajitos, chicos que me cuentan cosas de su... Me han pasado hace poquito en Toluca, en el Festival de Guita Cuentacuentos, me pasó que una chica se acercó y lloró conmigo porque su papá se había muerto también. Luego otro chico se acercó y me dijo que le había pasado una historia similar de amor y que su novia actual era así, y llorando, ¿sabes? Es como para mí asombroso pensar que un adolescente llegue y destape su vida y me diga cosas, porque es como, usualmente no lo hacen, no conectan con el adulto, es como, ay, ya vino este a contarme no sé qué, o ya vino este a decirme no sé qué. Y sí, es verdad lo que dices, ¿no? Hay como una puertica ahí que se abre que me hace sentir chévere, y que varios amigos me bromean y me dicen, deberías abrir un canal de YouTube, youtuber, no sé qué y tal. No tengo como ese contenido de redes sociales para llegar directamente a la adolescencia, pero en vivo sí que conecto, y muchos de mis seguidores vienen de ahí, o sea, vienen como de que estuve en tu colegio con Te Cuentos, te gustó y me seguiste, ¿no? sí, sí, yo lo vi tal cual. Y sabes que creo que de las cosas que conectaron cuando yo, pues, de observadora, eran estas Ajá. historias cuando hablabas tú de como, bueno, metías como esta memoria emotiva de los primeros amores. Sí. Creo que esa es una de las cosas que también identifiqué, ¿no? Cómo conectas también hablando de estos primeros amores que todos hemos vivido, sentido y experimentado. Bueno, Romer, llegó el momento.
Chan, ¿Quieres chan, chan, chan. compartir alguna historia? ¿Quieres compartirnos algún cuento en especial, alguna anécdota, algo que quieras compartirnos? Vale, sí. Ahorita te conté y les conté de mi tío Israel, que era un ratón de biblioteca. Su cuarto principal estaba en el apartamento de la abuela. Llegar siempre al cuarto del tío era sumergirse en un universo de palabras. Mi tío Israel era alto, usaba lentes porque estaba un poco cegatón y tenía un paraguas muy elegante. El tío Israel se vestía de punta en blanco y muy combinado para salir a su trabajo. Pero los sábados en la mañana, los domingos, cuando íbamos a visitar a la abuela, él estaba encerrado en su cuarto. Abría la puerta apenas sabía que llegábamos y allí me agarraba por las costillas. Me subía en un vuelo rasante por todos sus libros y arriba en la biblioteca, en el último peldaño, el tío Israel tenía una colección de juguetes. Juguetes que eran solo para ser vistos, no para ser tocados. Entonces nuestras manos pequeñitas se acercaban a los dinosaurios o a los rompecabezas o a los cubos de Rubik y en ese momento el tío nos bajaba. Nos posaba sobre una de sus piernas y agarraba un libro de cuentos. Y comenzaba a contarnos lo que ocurría, a poner algunas voces simpáticas o a hacer algunos gestos. Y ahí descubríamos que el cuento se trataba de un conejo, de un cerdito, de un pájaro. El tío siempre estuvo rodeado de libros. Cuando mi abuela Ana se mudó de Caracas, porque la capital le abrumaba mucho, y se fue detrás de un par de sus hijas, incluyendo mi mamá, que se había mudado a Barquisimeto, el tío se quedó con todo el apartamento. Fue muy curioso porque fue llenando de libros poco a poco todo el lugar. Claro, ya no tenía una abuela que estaba loca por las plantas y que tenía el apartamento lleno de plantas. El tío dejó una que otra que no necesitaba mucho riego y llenó todo de estantes y de libros. Le encantaba leer. Tenía libros de todo lo que te puedas imaginar. Incluso cuentan que anduvo buscando mucho tiempo un libro importantísimo, el libro de todos los hechizos del planeta. No era que el tío creyera o sí, la verdad no lo sé, en la magia, pero resultaba que era un libro que había sido editado en muy pocos números. Cuentan que 6 o 7 tomos había en todo el mundo. Un libro que se encargó de recuperar la magia tradicional y la magia mágica y los hechizos y artilugios de los cuentos en un solo libro, a modo de glosario de hechizos. El tío comenzó a buscarlo por todas las librerías. En ese momento no había internet, así que biblioteca tras biblioteca, el tío fue encontrando referencias de ese libro en otros libros. Por supuesto, no encontró nada. El señor José, que tenía una librería que al tío le encantaba, tenía la sutileza y la certeza de mostrarle siempre la colección de libros que compraba para vender antes que a nadie. Y allí habían libros usados o libros nuevos y el tío buscaba sin éxito. Después de algunos años de trabajo en una oficina, el tío reunió dinero. Se fue a un viaje larguísimo. Según él, en su investigación había descubierto que en una tierra lejana, donde las mujeres usan telas de colores en sus rostros y los hombres usan turbantes de tela, el libro podía estar. Así que viajó lejísimos. Todos se pusieron un poco nerviosos en casa, porque en los años 90 no era usual andar viajando y mucho menos tan lejos. Cuentan que el tío buscó en muchas librerías y no encontró absolutamente nada. Por supuesto que se trajo 2 maletas de libros, incluso en idiomas que él no entendía. Y así llegó a Venezuela, a su casa, a Caracas, con libros nuevos pero sin aquel. 3 años tardaron para que el tío viajara a otro lugar más lejano. El tío estaba fascinado por la cultura japonesa y fue allí a un lugar de ojos lascados, donde el tío viajó. Tampoco encontró nada. Se trajo un montón de libros, incluso en idiomas y en letras que él no hablaba, joyas enteras y preciosas para su colección, pero no encontró nada. Y una tarde en la librería del señor José, en esa donde siempre buscaba, encontró en unas cajas abandonadas y llenas de polvo un libro rarísimo. Era grueso, tenía una portada roja y en letras doradas de un idioma que él no conocía, pero que lograba reconocer gracias a su pericia en los libros. La palabra hechizo.
Pensó que sí era, que no podía ser otro. Nervioso sacó de su bolso todo lo que tenía y se lo dejó al señor José. El libro costaba mucho menos, pero no le importó. Incluso creyó haber escuchado la voz del señor José, Israel, Israel. Pero el tío corría apresuradamente por las calles y se montaba en el metro de la ciudad de Caracas. Abrazaba aquello como un gran tesoro. Y fue en ese momento, en ese preciso momento, cuando se le ocurrió rozar con sus yemas de los dedos el libro y allí descubrió que las hojas comenzaban a desaparecer. Recordó el papel papiro y tuvo la extraña sensación de que tenía que pasar por la quincallería, por la tienda miscelánea, como se llama en Venezuela, ahí una pinza para poder abrir el libro. Llegó a su casa, se quitó los zapatos, soltó el enorme paraguas y se sentó en la mesa del comedor. Abrió la tapa roja y allí en letras doradas descubrió la palabra hechizo y el dibujo o el plano cartesiano de la Tierra. Entonces supo que era el libro. Con la pinza rápidamente volteó y estaba el glosario. Y allí logró con un diccionario traducir el primer hechizo o la primera línea del glosario. Decía hechizo para desaparecer las cosas con tan solo tocarlas. Y el tío muy nervioso se secó la cara, puso en un paño el sudor que se había quitado y de la emoción tocó el libro para pasar la página y el libro desapareció. Los periplos de... Genial. Me gusta pensar en esa combinación de magia y realidad, ¿sabes? Me gusta pensar que las historias pueden llevarnos a ese mundo mágico y confundirlo con la realidad a tal punto de no saber qué es verdad y qué es mentira, ¿no? Porque yo sí recuerdo a mi tío abriendo libros emocionado, pidiendo que no lo visitaran ese día porque tenía que terminar una novela, o regalándonos incluso a todos libros de Navidad, cuando mi familia no era que fuera una familia lectora, digamos, sí, mi abuela leía, otro tío también leía, pero lo de él era como muy importante. Y creo que de él, además, cuando se convirtió en una estrella, los libros de mi tío llegaron a mi casa, llegaron a la casa de la abuela, pero la abuela pues no se sentía como muy cómoda reviviendo todos esos recuerdos y entonces los libros pasaron a mi mamá y yo heredé mucho de los libros de mi tío. Entonces, los primeros libros de mi biblioteca eran los libros de mi tío. Y yo jugaba en mi mente a tener citas con mi tío, porque mi tío seguramente había posado sus pupilas en esos libros, ¿no? Y yo sentía que si leía esos libros, estaba en contacto con mi tío, que justamente se murió el día de mi cumpleaños. Ve a saber tú por qué. Yo pienso que para que no lo olvidara, ¿no? Y entonces ahí sí la realidad parece cuento y es a lo que juego. Es mi invitación, no solamente para mí como narrador, sino también en mi metodología de trabajo y cuando hago talleres o cuando invito a la gente a que trabaje conmigo, es meternos en esa historia personal y entender que todos tenemos una historia que contar y poner nuestra historia al servicio de las historias que contamos, ¿no? A eso juego y a eso le apuesto y creo que hay una puerta interesante ahí para explorar. Súper. Y justo ahora con esto que acabas de compartirnos, viene la pregunta que tenía pensada, planeada en algún momento de la entrevista, que cuando hablas de tu metodología de trabajo y nos compartes esto, pienso en qué nos puedes compartir en esta relación que tú tienes de la psicología con el contar historias. Claro, es verdad, porque soy psicólogo, no habíamos hablado de eso. También, ¿no? Mm. Bueno, fíjate que ha sido interesante porque la psicología ha aportado como una cosa maravillosa en mi vida y justamente es esa posibilidad de revisar mis emociones y de responsabilizarme a mí mismo por mi historia. Lejos de otro tipo de psicología, de otras escuelas que pretenden un poco como dar la explicación en la infancia, en la relación con los padres, con la figura materna, con la figura paterna y pues psicoanalizar un poco más el asunto. Mi metodología de trabajo como psicoterapeuta está mucho más centrada en el aquí y en el ahora y en la responsabilidad y la necesidad de responsabilizarnos de nuestras emociones y de aprender a andar con ellas, ¿no? No a controlarlas, sino a utilizarlas a nuestro favor. Entonces,
eso le dio como una tintura muy interesante a mi trabajo porque me formé como psicólogo y enseguida descubrí una cosa que se llama el psicodrama, que es una mezcla de la psicología con el teatro, y la terapia narrativa también apareció por ahí, que es como esa realización de los cuentos de nuestra propia vida, ¿no? Y entonces fue como, aquí hay algo chévere, ¿no? Antes que acercarme teóricamente a eso, la cosa fue práctica 100%, ¿no? Yo eh, tenía la Uno es, este grupo que te cuento que tiene el festival en Venezuela, tenía unas cosas que se llaman los lunes culturales, que eran funciones de cuentos todos los lunes. Y yo me presentaba usualmente en estos lunes y en un momento su productor me llama y me dice, tenemos para ti una función, pero no puedes presentar nada de lo que ya has presentado, tienes que presentar algo nuevo, ¿aceptas? Y yo le digo, bueno, pues sí. Y entonces allí hice una improvisación, improvisé un espectáculo que es el espectáculo que más he presentado en varios países porque me acompaña mucho, que se fue transformando con el tiempo, pero surgió del hilo conductor de los aviones en mi vida, que también es un elemento recurrente, y de cómo los aviones han estado presentes a lo largo de mi vida. Y ese espectáculo se llamó Pretextos, porque la idea era escribir los textos, pero no me dio tiempo, entonces eso es lo que está previo al texto, ¿no? Que después no tiene nada que ver el espectáculo con el nombre, pero que siempre lo cuento para que la gente entienda por qué se llama Pretextos, porque antes de una versión escrita estuvo la versión oral. Entonces fue lo previo al texto. Y ese espectáculo me brindó la posibilidad de llenar lagunas que yo tenía en mi historia personal, y que las llené improvisando una historia, ¿no? En la que conté historias de mi tío Israel, de mi papá, de mi infancia, de mi mamá. Y me acuerdo que mi psicólogo de ese entonces, que es el mismo que hoy en día, tengo muchos años con él, fue a ver la función en vivo y me dijo, ya va, hay que hablar de lo que pasó aquí, porque hiciste como una reparación, un acto reparatorio, sin entrar mucho en temas psicológicos, no, pero hay un acto reparatorio importante en tu historia personal y en lo que yo vi hoy en el espectáculo. Entonces ahí fue como un alerta y dije, y descubrí y empecé a leer que yo no había inventado el agua tibia, ¿no? Que ya eso se hacía y que se hacía con un fin terapéutico y que había gente que entendía la relación y la importancia de hacer de esas historias que nos queremos contar, no las que tuvimos, sino las que queremos contar, hacer una versión en un escenario generaba un tejido nuevo que hacía que las historias pues se recompusieran, vaya, ¿no? Nos permitiera encontrar una historia mucho más sana a nuestra historia. Y allí entonces la autoficción también jugó su papel y entonces fue el caldo de cultivo en el que generé mi metodología de trabajo y la metodología de la cual me hablas, ¿no? Entonces, la psicología tiene mucho que ver en la construcción de mis espectáculos, en mis talleres sobre todo, y en esa propuesta, como mi último taller se llama No cuentes como yo. O sea, yo no quiero que tú cuentes como yo, quiero que cuentes como tú. Entonces, en este juego de palabras de no cuentes como yo, justamente te pido que cuentes como tú y para contar como tú, pues te tienes que conocer. Y entramos en una serie de ejercicios que nos llevan a recorrer nuestra casa de la infancia, que nos llevan a recorrer nuestro primer amor, que nos llevan a recorrer nuestro día más feliz, nuestro día más triste, el día del bullying, el día de la graduación, y nos llevan emotivamente a hacer ese mapa de las emociones y que si no me acuerdo, sí que el cuerpo tiene memoria. Entonces también hay un trabajo muy físico en el que la emoción se acomoda en el cuerpo y en el que la postura que tenemos también es un disparador de esa emoción. Esa es un poquito la relación entre la psicología y los cuentos y lo que pretendo justamente con mis talleres, ¿no? Trabajar lo que trabajas. Fíjate que Sí, ahorita comentabas este espectáculo de los aviones. sí. Yo tuve la oportunidad de verte en una presentación que hiciste acá en México y que empezabas también a hablar mucho de los amigos que empezaron a salir de Venezuela y Ujú. estaba una amiga tuya tocando ahí, creo que era el El violonchelo. cello. Sí, 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 sí. Y, y bueno,
llegando a este punto de los aviones, ¿qué fue, no? Eh, lo que te llevó a viajar, ¿fueron los cuentos? ¿O qué Fue el relación sueño, ese con el sí, cuento, con el viaje, con fue el lo de sueño de viajar montar y en un montar? avión. Sí, sí, fue el sueño de montar en un avión. Es decir, yo me crié al lado del aeropuerto. Cuando los aviones salían, el techo de mi casa temblaba porque era de lámina. Es decir, eso no es una ficción, era mi vida, ¿no? Y montar en un avión era el sueño de los niños de mi barrio. Es decir, era como todos los días, 3 veces al día, hay aviones saliendo del aeropuerto. Qué bonito sería poder montar en un avión, ¿no? Era como una fantasía recurrente, e incluso yo me acuerdo en algún momento que ya contaba cuentos, que ya sabía que había gente que vivía de los cuentos, que viajaba con los cuentos, decir, es que mi sueño es viajar, yo lo que quiero hacer es viajar con los cuentos, ¿no? Fue como mi pasaporte, el contar historias fue mi pasaporte porque en casa no había dinero para que yo montara en un avión, a pesar de que mi papá trabajaba en el aeropuerto, no era accesible montar en un avión, ¿no? Y todos los países que conozco los conozco gracias a los cuentos. Las historias me han llevado a esos lugares y por eso me gusta mucho hablar me voy a escuchar viejo diciendo esto, pero es la verdad, ¿no? Con las nuevas generaciones de narradores, con los jóvenes que están empezando a contar y decirles que es posible. Es decir, ciertamente, y adentrándonos un poquito más como en el tema de la narración, hay grupos y hay sectores en donde es fácil rotar, digamos. Si yo tengo un evento, a mí me interesa que tú vengas y quizás si tú tienes un evento, me interesa yo ir y digamos que hay como una rotación que se hace en ese nivel, pero yo nunca tuve un evento de narración oral, es decir, yo nunca tuve un festival y fui a muchos festivales y viajé a muchos lugares y nunca, tampoco, no desmerito a quien lo haga, ojo, solamente estoy hablando de lo que yo hago, tampoco nunca le escribí a ningún programador, prográmame, ¿no? Es decir, tampoco yo le dije a alguien, ay, por favor, ¿no? Lo he hecho en México, sí, porque ya vivo aquí y me dijeron, aquí funciona así. Le dices a la gente, hola, estoy por aquí está mi currículum, y le perdí mucho el miedo a eso también, ¿no? Como a decir, hola, este es mi trabajo y aquí ando. Pero nunca lo hice con festivales grandes a los que yo siempre soñé, y como ese intercambio en Venezuela era tan grande, a Venezuela fueron grandes figuras de la narración oral del mundo, incluyendo México, incluyendo Colombia, y yo me acuerdo en el año 2015, yo fui a los 3 festivales que eran referentes para mí en Colombia, que era el Caribe Cuenta, que es mi familia Luneta 50, que los adoro, el Festival Abra Palabra en Bucaramanga con Sandra Barreras, y el Festival Entre Cuentos y Flores del maestro J. Villaza en Medellín. Eran 3 eventos como la meca de los cuentos en Colombia y quizás en Latinoamérica, porque la tradición oral de Colombia es muy fuerte. Y para mí, en un mismo año, ir a los 3 eventos fue como, ¿qué es esto? ¿No? Es una pasada, ¿no? Sin escribirles a ninguno, sino simplemente dejando que mi trabajo hablara por mí, ¿no? Es decir, a mí me gusta pensar que es el trabajo el que defiende la vida del narrador y no es el narrador que necesita hablar de su trabajo para que se lo compren, ¿no? Entonces, por eso creo en la importancia de tener espacios de narración donde nos veamos, donde generemos público, porque el trabajo solito es el que habla, ¿no? Y a veces es un poco pesado tener que decirte, yo hago esto, yo. Es mejor que vengas a verme y cuando me veas digas, ya sé lo que hace este muchacho, ¿no? Entiendo de lo que se trata, ¿no? Entonces, claro, he corrido con la suerte magnífica de que gente de festivales que me conoció contando cuentos en Venezuela y una vez supo que yo andaba por el mundo me jalara y me dijera, vente para acá, ¿no? Y me invitara y me pagara un vuelo. Es decir, para mí eso fue una revolución y un sueño del cual no quiero despertar, ¿no? Y quiero seguirlo viviendo, porque poder decir, bueno, conozco 11 países y los 11 países han sido por lo que hago, por contar cuentos, porque me llevan, porque les gusta lo que hago, porque ha funcionado, ¿sabes? Es como un gran mérito. Entonces siempre es como, tú dale, ¿no? No es necesario tener un evento, no es necesario andar ahí, lo que es necesario es contar, hacerlo, es encontrar tu propia voz y solito llega, ¿no? Con mucha voluntad y con mucha, ¿cómo se llama esto?
como hacerlo, ¿no? Con mucha perseverancia, Constancia, eh, perseverancia. constancia, ¿no? Es como ahí solito eso decanta y llega un momento en el que dices, bueno, ya, valió, ¿no? Valió la pena el esfuerzo, valió la pena el trasnocho, ¿no? Muy bien. Y ahora estás en después de no sé cuánto tiempo viajando, no sé cuánto Ajá. tiempo llevas viajando, hiciste una parada acá en México, ya llevas un rato. Sí, hice una parada que es mágico contar que yo siento que México me llamó. Yo vine en el 2017 por primera vez gracias a la invitación de Laura Casilla, siempre lo digo y estoy eternamente agradecido con el Festival Palabras al Viento y con Laura que confió en mi trabajo sin conocerme, porque algunos colegas habían estado por aquí y les mencionaban el nombre y ella dice, bueno, me lo mencionaron una vez y bien, me lo mencionaron dos veces y yo dije, como que sí, a la tercera dije, ya hay que traerlo, porque si nos lo recomiendan, a ver qué, ¿no? Y en el 2017 vine por primera vez a México y transformó mi vida. O sea, México entró a mi vida como con mucha fuerza, con mucho color, con mucha tradición, con mucho picante, con mucho sabor, ¿sabes? Fue como una experiencia de todos los sentidos muy intensa, muy intensa, ¿no? Y recuerdo que Walter Díaz Ovalle es colombiano, que reside en México desde hace muchos años también. Yo vine en el noveno festival de Palabras al Viento y él me dice, en el décimo no te vamos a traer, no sueñes con eso, ¿no? Y yo, no, bueno, tranquilo, yo no estoy soñando nada. Me dice, vamos a traer a un representante de cada uno de los países que ha venido al festival, pero es muy difícil que tú vuelvas, ¿no? Y Laura, sí, es muy difícil, no sé qué. Y yo, bueno, se termina el festival, me acuerdo que nos llaman a pagarnos el evento y me dicen en ese momento así como, bueno, tenemos algo que decirte, y yo así como, Dios mío, yo había cometido un error, lo voy a mencionar, estamos en adultos, si hay un niño viendo este video, pregúntele a su mamá. Yo llegué a una escuela y el imaginario de México en el mundo es que la palabra güey se utiliza con mucha frecuencia, que no es una grosería, ¿sabes? O sea, para mí era como, no sé, como decir parcero en Colombia, ¿no? Como algo normal. Y me acuerdo que yo en una primaria aquí en México dije que el conejito blanco le dijo a la niña bonita, no manches, güey, ¿no? Y yo me acuerdo que todos los niños de la primaria se estallaron de la risa, así súper chévere, y yo por dentro pensé, estoy triunfando, o sea, me va muy bien en México. Y en ese momento, las maestras no se reían, las maestras sí estaban como serias, ¿no? Y yo dije, bueno, y cuando me bajé, Violeta Ramírez, la hija de Laura, me dice, muy bello, pero no se te ocurra volver a decir esa palabra. Eso es una grosería en las escuelas. Y yo como, ay, yo no sabía, ¿no? Así como, entonces yo dije, me van a regañar por esto que hice, porque claro que Laura no estaba en ese momento. Y Laura me dice, tenemos algo que decirte. Y yo como, ay, Dios mío, ¿qué será? Y me dicen, queremos que vengas en el 2018 a Palabras al Viento, ¿no? Y yo, se hizo la luz. Y nuevamente volví a México en el 2018, yo encantado. Y cuando vine en el 2018, también estuve en otros eventos, digamos, como que se pasaron la voz, hice otros eventos y dije, bueno, sí, ya quién sabe cuándo me toque volver, pues ya he venido dos veces seguidas, quién sabe. Y me acuerdo que me fui el 12 de diciembre, que es un día muy especial para los mexicanos. El 12 de diciembre estaba yo saliendo del aeropuerto de Ciudad de México y el 12 de enero, o sea, un mes exacto después, yo tenía una invitación para volver a México en el 2019. Y ya, yo dije, bueno, México me está llamando, ¿no? Incluso en ese momento ya yo sentía como una necesidad de echar un poquito raíces. Yo estaba viajando sin parar desde el 2015, desde el 2011, pero volví a Venezuela y desde el 2015 ya no volví a Venezuela y seguí viajando. Y ya yo quería como parar un poco, ¿no? Vine en el 2019 por primera vez, bueno, sí, por primera vez de ese año, y la segunda, me voy, estuve 4 meses, me voy, y en septiembre me dicen, vuelve, necesitamos que vuelvas, gustó mucho tu trabajo, y vengo por cuarta vez y por segunda vez en un año, y ahí en migración en el aeropuerto me detienen y me hacen muchas preguntas, me dicen que si estaba viviendo en México,
no se creían que alguien fuese nómada. Yo tenía muchos sellos en mi pasaporte, tengo muchos sellos en mi pasaporte, pero no vivo en ningún lado, ¿no? Y a partir de ahí, una familia de amigos venezolanos que viven en Ciudad de México me sienta en la sala de su casa, Tato se llama el papá de mi amiga, y me dice, ¿qué vas a hacer tú, carajito? Que es como nosotros le decimos a los chamacos en Venezuela, ¿no? Carajito, ¿qué vas a hacer? Piénsalo, México es una gran plaza, te ha ido bien, yo creo que es aquí, ¿no? Y ya con mi pasaporte venezolano yo no podía viajar por muchos lugares, me pedían visa, y sí que pensé y dije, bueno, yo creo que México es el lugar para echar raíces un ratico, ¿no? En eso me voy a Monterrey, te conozco, en el 2020, y estando en marzo del 2020, empieza la pandemia. Yo le escribo a Ana Prado, que es una excelente narradora también, y Ana me dice, claro que puedes pasar la cuarentena aquí en casa, vente. Y bueno, me reencuentro con el amor de mi vida, Alejandra, que es venezolana, pero que tenía muchos años ya viviendo en México. Y el amor y la pandemia hace que me quede a vivir en México y aquí sigo. Según yo era un ratico por la pandemia y bueno, ya de eso 3 años y 3 años en los que me he sentido muy contento, muy agradecido y en los cuales sobre todo he sido muy respetuoso del proceso de la narración en México, ¿no? Me gusta siempre acercarme con mucha cautela, entendiendo que ustedes han tenido una lucha muy, muy grande por procurar espacios de narración, por procurar que se respete la disciplina, y entonces yo he sido como cauteloso y me he acercado con mucho respeto y con mucha eh, admiración por la labor de las narradoras y de los narradores mexicanos, ¿no? Entonces aquí estoy contento haciendo cosas, inventando cosas y agradecido con un país que ha sido un país hermano, porque mis abuelos todos los días de la vida escuchaban música popular mexicana, Vicente Fernández, Juan Gabriel, Pedro Infante. Yo crecí con eso, ¿no? Es decir, eso los abuelos lo escuchan en Venezuela. Entonces, sentirme en México era como sentirme en las mañanas de mis abuelos todo el tiempo, ¿no? Ese taquito que te ofrecen en Venezuela se llama arepa y también todo el mundo te dice, cómete una arepita, ven, pasa, siéntase. Esa hospitalidad mexicana es muy afín con lo que pasaba en Venezuela antes de la crisis y con lo que todavía sigue pasando indudablemente en algunos hogares. Es una solidaridad linda y es como mi casa es tu casa. Incluso ustedes lo dicen, nosotros no lo decimos, pero aquí siempre es allá en mi casa, ¿no? En tu casa, perdón, tu casa y es como, está diciendo su casa, pero ya me está diciendo que es mía, ¿no? Entonces, ese juego de palabras, nunca mejor dicho, muestra la hospitalidad del mexicano y me ha hecho muy feliz, gratamente feliz y aquí estoy. Pues muchas gracias porque, fíjate, el hecho de que dejemos de ser como venezolanos, mexicanos y nos convirtamos como en ciudadanos del mundo y que todos tenemos derecho a habitar este mundo, ¿no? A habitar estos lugares, a habitar donde queramos estar. Quizá antes era más fácil porque no existían los pasaportes, Sí, sí. pero siempre ha estado y siempre es, ¿no? El poder compartirnos y cómo incluso los idiomas, cuando se habla otro idioma, no son impedimento porque las artes también son lenguajes Uh -huh. humanos, ¿no? Lenguajes artísticos son los lenguajes humanos y entonces gestos, señas siempre hemos ocupado y, este, y nos conectamos con el otro siempre de alguna forma, siempre hay maneras de conectarnos. Entonces, yo estoy muy agradecida porque nos hayas podido compartir de esta trayectoria, de este camino, de este andar. Em, y pues nada, si quieres cerrar con algo más que nos quieras compartir o simplemente dar tus redes sociales, porque si hay por ahí alguien que no sepa quién eres, qué haces, como siempre por ahí hay este, eh, gente que se interesa en algo que dijiste y que a lo mejor te quiere contactar o quiere seguir platicando de algo que compartiste, no sé, dinos. Claro que sí, bueno, yo soy Romer y punto, tienen que escribirlo así corrido, Romerybunto. Practiqué mucho para decir eso, pero es Romer y punto escrito. Por ahí nos podemos conectar para seguir hablando, para seguir contando. Mucha gente me dice, bueno, ¿y por qué Romer y punto? ¿No? Y a manera de anécdota yo cuento
que yo siempre fui gordito y siempre fui peludo, y en la escuela se reían mucho de mí, me decían pelota de tenis porque era redondo y peludo, y se burlaban de mí. Yo llegaba muy triste a casa y le decía a mi mamá, mamá, es que en la escuela se meten conmigo, me dicen gordito, me dicen peludo, y mi mamá decía, usted no les haga caso, que usted es Romer y punto. Y entonces cuando salió el Facebook, el Twitter, el Instagram, todo eso, yo le puse Romer y punto. Porque me gustan los apócopes y los seudónimos, así tú que eres Jacqueline, pero todos te conocemos como Jackie, pues yo soy Romer, y nadie me conocía como Romerito, Romercito, porque mis diminutivos siempre son más largos que mi nombre. Entonces me casé con Romer y punto, que fue una manera singular y que me lleva a mi infancia de conectar. Entonces, bueno, si quieren enviar algún correo electrónico, romeripunto@gmail, @hotmail, @yahoo, todo es igualito. Así pongan romeripunto en Google y ahí me encuentran y seguramente estaremos conectando. Por ahí vienen algunos talleres, me encantaría también que pudiésemos compartir algún espacio de creación colectiva, entonces ya les estaremos informando. Gracias a ti por la invitación y a la red de narradoras por una labor tan loable y tan bonita. Pues muchas gracias, gracias a les que nos acompañaron en esta entrevista, en esta charla. Y de todas maneras, nosotras vamos a colocar un banner ahí abajo con tus redes sociales. Así Para es, ahí quien nos le cueste encontramos. trabajo lo del deletreo. Bueno, pues nos vemos hasta la próxima, nos vemos en otra entrevista. Muchas gracias, Romer. Abrazote, Jackie. Red de Narradoras México.